Noite a todas e todos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma live de comemoração dos 10 anos da Editora Elefante. Meu nome é Tadeu Bredo, sou editor da Elefante. Essa é a nossa 7ª live e temos a honra de receber dois dos nossos principais autores, né? Dois dos autores principais da Editora Elefante, que a gente tem muito orgulho de publicar e que esperamos continuar publicando conforme eles forem escrevendo mais livros, que é a Maristela Svampa, que é socióloga argentina, e o Alberto Acosta, que é economista equatoriano. Enfim, a Maristela Svampa é autora do livro Fronteiras do Neoextrativismo na América Latina, que a gente publicou há uns 2 anos, aqui pela Elefante, e também autora do livro Debates Latino-Americanos, pelo qual ela recebeu o Prêmio Nacional de Ensaio Sociológico na Argentina, que a gente já traduziu, vamos publicar ainda neste ano de 2021 aqui no Brasil, um livro bastante esperado para quem estuda América Latina. Então, muy bienvenida, Maristela. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Bom, e o Alberto Acosta foi um dos primeiros autores que a gente publicou na Editora Elefante, foi o nosso primeiro autor internacional com o livro O Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos, publicamos em 2016, em parceria com a editora Autonomia Literária. Depois disso, a gente publicou o livro Pós-Extrativismo e Decrescimento, que ele escreveu com Ulrich Brand, um alemão. E agora, também neste ano, também está prestes a sair o livro Pluriverso, um dicionário do pós-desenvolvimento, que o Alberto escreveu e organizou, escreveu, junto com Arthur Escobar, junto com Ariel Salé, Federico de Maria, Chichicotari. Então, é um prazer muito grande receber a Maristela e o Alberto. Eles são autores de uma coleção que é a nossa coleção Alternativas, né, que tem a capa em papel craft, enfim, é uma coleção muito querida que eu acho que é uma das coleções que mais mostra o posicionamento político da Editora Elefante nessa conjuntura em que a gente vive, e sobre tudo isso a gente vai conversar hoje. Eu queria começar poniendo una cuestión muy caliente, ¿no? que se está discutiendo ahorita, a Maristela Svampa, que fue la declaración del presidente argentino Alberto Fernández, que es una declaración que desde mi punto de vista, yo como brasileño no me he ofendido para nada, incluso me parece un elogio. Hago la referencia a una líder indígena que hay acá en Brasil, Gerá Guarani, una líder indígena de un pueblo indígena acá de São Paulo, que incluso en cada una de sus intervenciones públicas dice que tenemos que tornarnos salvajes, ¿no? Tenemos que tornarnos salvajes. Esta es su visión política. Entonces, esta frase de Alberto Fernández me parece un elogio, pero obviamente no fue esta su intención, y me parece que trae esta frase, trae una visión de mundo que creo que es un poco de lo que la obra de ustedes, tu obra, Maristela, y de Alberto, y de las personas que están en la militancia con ustedes, buscan desconstruir. Entonces, quisiera empezar pasándote la palabra para hacer algunos comentarios sobre Buenas noches a todos y a todas. Y antes que nada quiero agradecer la invitación y saludar a la editorial Elefante por estos 10 años. Creo que es muy importante la tarea que ustedes hacen, no solo porque permiten la circulación de ideas en América Latina, más allá de la lengua, que sea el español o que sea el portugués,
sino porque además en su posicionamiento lo que buscan es impulsar el pensamiento crítico latinoamericano. Así que antes que nada, felices 10 años. Bueno, respecto a las declaraciones poco afortunadas del presidente argentino, Alberto Fernández, para aquellos que no están al tanto, les cuento que Alberto Fernández, reunido con su par, Pedro Sánchez de España, quiso congraciarse con él y no tuvo la mejor idea que decir que de pintar un mapa latinoamericano afirmando que los mexicanos salieron de los indios, ese fue el verbo que utilizaron, los brasileños salieron de la selva y los argentinos venimos de los barcos. Y además refirió que la frase pertenecía a Octavio Paz. La frase no pertenece a Octavio Paz, más allá del carácter reaccionario de sus posiciones políticas, que alguna vez dijo de manera más elegante es que los mexicanos descendían de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, al menos se le atribuye esa frase, pero no es el caso. A ver, el fondo de la cosa. Alberto Fernández lo que hace es reproducir lo que es sentido común hegemónico, ¿no? Esta visión del mundo acerca de que Argentina es europea, ¿no? O que tiene sangre europea, que esto lo diferencia del resto de América Latina, es algo que se consolidó a lo largo del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX, y que es un elemento nodal del sentido común hegemónico más allá de las posiciones político-ideológicas. Tanto Cristina Fernández de Kirchner como también Mauricio Macri han hecho declaraciones de este tenor sin que les temblara la voz. Y sin duda esto responde al hecho de que en la Argentina todavía no se ha discutido el lugar de los pueblos originarios, sino que en realidad lo que sucede es que los pueblos originarios continúan siendo la periferia de la periferia, ¿no? Y no ocupan un lugar preponderante en el imaginario nacional argentino. ¿Por qué? Efectivamente, porque no se olviden que la Argentina nace de la mano de un genocidio sobre los indígenas, instrumentado por el Estado Nacional a fines del siglo XIX, y en la medida en que se expulsaba a los indígenas del imaginario nacional, se abría la puerta efectivamente a los inmigrantes que debían ser de origen europeo. Y quedó instalado en muchos sectores sociales la idea de que entonces los indígenas habían sido exterminados y que la Argentina entonces era blanca. No, esto es, genocidio hubo, pero convengamos, en Argentina hay 38 pueblos originarios, 38 pueblos originarios, y si efectivamente caminamos en los territorios en Argentina, el pueblo, ¿no? La gente que viene de los sectores populares, de los sectores medios, es mayoritariamente mestizo. Pero esto no está internalizado, no aparece, insisto, en el imaginario nacional. Los indígenas son sistemáticamente excluidos. Y esto, y con esto termino, parte de este sentido común hegemónico es también generacional. La gente que hoy tiene 20 o 30 años en Argentina jamás podría decir, sin ruborizarse, una frase de este tenor, porque es consciente del rol cada vez más importante, cada vez mayor de los pueblos originarios, no solo en las luchas que hoy observamos en el continente y en Argentina, sino también el rol que tienen, ¿no?, en la historia argentina. Pero revalorizar ese rol cuesta muchísimo en una Argentina que todavía sigue pensándose desde el punto de vista hegemónico como blanca. Tras horror el del presidente Fernández, que, insisto, lo que buscó fue congraciarse, simplemente quedar bien con un europeo o un presidente, un jefe de gabinete europeo, un jefe de gobierno europeo, para hablar de igual a igual. Alberto, ¿y qué te pareció la frase? Bueno,
al revés de Argentina, Ecuador sí tiene una población, Argentina tiene una población indígena, como muy bien dijo Maristela Svampa, pero este imaginario que mucha gente tiene, acá en Brasil también, es el imaginario de Buenos Aires, ¿no? De la gente blanca, rubia, en fin, de una clase, de una élite, pero en Ecuador al revés ya se tiene un otro imaginario, ¿no? Este sentido común. Entonces, ¿cómo ves esta frase de Alberto Fernández a la luz de las luchas sociales de América Latina y de Ecuador en Estaría estos días? notando que ese imaginario está presente en toda nuestra América. Pero antes, quisiera felicitarte, Tadeo, y a todas las personas que conforman la editorial Elefante. 10 años de un trabajo realmente provechoso. Maristela y yo estamos muy contentos de poder estar aquí en este momento, poder compartir con ustedes algunas reflexiones y sobre todo resaltar el gran trabajo que ustedes vienen haciendo. He publicado algunos libros. El libro que más me gusta, al que más cariño le tengo, es Al Buen Vivir en portugués. Es un libro de un sentido especial, incluso lo tengo aquí a mano porque me parece importante. Con esta notita aquí, recordarás tú, Tadeo, tienes que tener ahí, ya que invitaba a romper, había que romper esto para abrir el libro y comenzar a derribar una serie de visiones tradicionales. Y una de esas visiones tradicionales que tenemos que ir derribando es esta lógica de la colonialidad, el poder, la colonialidad del ser, la colonialidad del saber. Está tan arraigada en nuestros países que lo que dice Alberto Fernández, mi tocayo, presidente de Argentina, puede resultar burdo, torpe, pero lo que está es desnudando lo que piensan las élites. Quizás en Argentina es más claro porque Argentina se siente con Buenos Aires casi a la misma altura de París y se siente también una suerte del país de las luces. Lo discuto aquí a los amigos y amigas argentinas con su enorme sabiduría, pero el hecho real y cierto que estas visiones coloniales están presentes en todas partes. Cuando escuché esta frase de Fernández, me reí. Lo primero que me provocó es risa. Qué ignorancia del señor, qué audacia y qué prepotencia. Pero luego comencé a pensar que es algo que viene en todos nuestros países. Eso de pensarnos siempre en función de realidades ajenas a las nuestras. Alberto Fernández tratando de congraciarse con Pedro Sánchez en España y simultáneamente, porque es la contracara de la colonialidad, negar la existencia de los pueblos originarios y negar sus culturas y sus potenciales aportes. El caso ecuatoriano podría recurrir a la historia y Maristela también, e incluso recordaría que hubo un dictador ya hace algunas décadas, un generalote, afirmaba que la sociedad ecuatoriana ya estaba blanqueada, porque había que blanquear a la sociedad ecuatoriana, había que retirar todos los vestigios de los pueblos indígenas. Pero esto no fue posible, porque eso es imposible de hacer, porque el mundo indígena está ahí presente y son actores políticos muy importantes que emergieron como sujetos en la vida democrática de nuestros países y a la vez como portadoras de su propia visión de mundo. Y podríamos entonces también sintonizarnos con esta idea de la colonialidad recuperada sobre todo por nuestro amigo y gran maestro Aníbal Quijano, para entender de alguna manera lo que está sucediendo en el Perú. También es una respuesta de esa América Latina profunda, de nuestra América profunda, del Perú profundo, que reacciona contra esas visiones propias de lógicas coloniales o virreinales. Sí, gracias Alberto. Incluso es bueno decirlo que estamos también a punto de firmar un contrato con los hijos de Aníbal Quijano para publicar por primera vez un libro de ensayos suyos en Brasil. Estamos muy contentos con este proyecto también y seguramente el año que viene lo tendremos acá. Aún en este tema, la respuesta de Jair Bolsonaro también fue muy peculiar porque como respuesta él publicó en su perfil en Twitter una foto con un grupo de indígenas, o sea, es el presidente más anti-indígena que
que, bueno, es difícil decirlo porque como Argentina, Brasil también se construyó sobre un genocidio de la población indígena, entonces es difícil decir si es el presidente más antiindígena que hemos tenido en la historia, pero seguro es uno de los más antiindígenas. Y de ahí me gustaría poner una cuestión para Maristela y también para Alberto, quizás podamos empezar por Alberto ahora. Eh, ¿Cuál es o sea, la importancia política de los pueblos indígenas históricamente en el pasado reciente? Está muy clara en la conformación de alternativas y de caminos que sobre todo las izquierdas pueden seguir para, para la búsqueda de la más igualdad y libertad. Pero hoy día, con el avance de esta extrema derecha, sobre todo en Brasil, eh, y en otros países también, ¿cómo ven esta, la práctica, la lucha de los pueblos originarios? ¿Qué importancia tienen hoy más que ayer para la búsqueda de alternativas a nuestros pueblos? Empezaría yo anotando algo que debe quedar claro. Es cierto que Argentina se construye como nación en base al genocidio, pero el genocidio estuvo presente desde mucho tiempo atrás, en la época colonial ya hubo un enorme genocidio, y eso abre la puerta cuando comenzaban a morir, disculpen la alegoría, como moscas, los miembros de los pueblos originarios, los indígenas, comenzamos a traer, en América se comenzó a traer a los afro en calidad de esclavos. Entonces hay todo un tema profundo de raza, de racismo, de brutalidad atada a la lógica colonial que luego continúa en las repúblicas y se mantiene hasta la actualidad, porque gran parte de esos rasgos coloniales siguen presentes hoy día, de diversas maneras. Si uno escucha, por ejemplo, algún analista de esos que reciben espacios en los grandes medios de comunicación, me imagino que en toda América va a encontrar esa posición de juez que define quién es un indígena bueno y quién es un indígena malo. El indígena que no acepta las reglas de juego democráticas, entre comillas, el indígena que no acepta que hay que progresar y que hay que desarrollarse, está entre los indígenas malos. Y el indígena que merece ser ubicado, fortalecido, apoyado, es el que acepta las reglas del juego. Y en ese escenario tan complejo y difícil que tiene una larguísima historia en toda nuestra América, poco a poco fueron emergiendo los pueblos indígenas que nunca dejaron de luchar de diversas formas, a través de diversas manifestaciones estaban enfrentando a la colonia y a la colonialidad, pero sobre todo a principios de los años 90 emergen como sujetos políticos, y eso es fundamental, porque dejan de ser el objeto de la política nacional, objeto que, para sintetizar y de una manera muy rápida, telegráfica, era motivo de gestión de las derechas, de las viejas oligarquías, de la Iglesia Católica, del Instituto Grupo y de las izquierdas, porque las izquierdas veían al indígena como el proletario del campo y no entendían todo ese enorme bagaje cultural, ese enorme potencial de cambio que existe en esas visiones, en esas experiencias, en esos valores y en esas prácticas del mundo indígena. Inclusive algunos de los grandes pensadores de la dependencia no llegaron, yo diría la mayoría, a entender esto. Y entonces el mundo indígena, me remito a Ecuador, año 92, año 90, Bolivia también año 90, emerge como sujeto político portador de sus propias visiones de mundo. Y en el caso ecuatoriano es uno de los actores más directos para frenar por un lado el neoliberalismo y fortalecer los espacios democráticos. Y llegan a ser, con sus visiones más que con su presencia directa, actores fundamentales en lo que sería la Constitución del año 2008, donde se rescatan y fortalecen los derechos colectivos, donde se incorpora el tema del buen vivir o suma causa, el tema de los derechos de la madre tierra o Pachamama, y una serie de cuestiones que dan cuenta de esa enorme riqueza cultural y de ese enorme vigor político que existe en el mundo de los pueblos originarios. El gran reto que tenemos nosotros aquí no es crear simplemente espacios para
dar un manejo adecuado a sus demandas, sino comenzar a generar una serie de procesos que nos permitan construir verdaderos estados plurinacionales. Unos países más, otros países menos, intentan caminar en esa dirección. Bueno, en la misma línea que Alberto, me gustaría reflexionar sobre el hecho de que una de las grandes temáticas de la política y del pensamiento latinoamericano es el lugar que ocupan los pueblos originarios, ¿no?, en nuestra América y de manera concreta en cada nación. Cada país tiene una historia particular, no es la misma la historia del Perú que la historia de la Argentina o la historia de Bolivia, cómo se dieron las relaciones entre pueblos originarios, Estado y élites, pero hay elementos en común también. Más allá de las diferencias, lo que uno puede detectar son elementos en común. Y como bien decía Alberto, no es sino de manera más reciente, en los años, a partir de los años 70, pero con mayor claridad en los años 90, que se reconoce el protagonismo de los pueblos indígenas, que se los reconoce como sujetos políticos. Durante muchas décadas, el paradigma dominante para comprender como interlocutores a los pueblos indígenas fue el paradigma indigenista, ¿no?, en el cual en realidad estos indígenas no eran comprendidos como tales, sino como aquellos que debían ser asimilados por el Estado a través de otras lenguas, el español o el portugués, o eran entendidos también desde un esquema más clasista como campesinos, no como indígenas. Cuando el Che Guevara va a Bolivia a encontrarse con los campesinos, no con los indígenas, que no tenía representación de ese pueblo subalterno como indígena, sino como campesino. Es a partir del fracaso también de lo que se llamó el modelo nacional popular hegemónico, o los populismos latinoamericanos de los años 50, del modelo desarrollista, que comienza a reconocerse el protagonismo de los pueblos indígenas, y sobre todo que estos emergen como un sujeto político que habla por sí mismo y que no es hablado por otros. Asistimos ahí a un pasaje del paradigma indigenista al paradigma indianista, ¿no?, en el cual nociones como plurinacionalidad y como autonomía territorial, autonomía política, van a ser centrales para comprender las demandas de los pueblos indígenas en América Latina, más allá de las diferencias. Durante el ciclo progresista también, al menos ese ciclo progresista que atravesamos desde el año 2000 hasta el año 2015 con sus distintas variantes en América Latina, también ahí podemos afirmar que los pueblos originarios tuvieron un rol fundamental en la elaboración de las narrativas emancipatorias ligadas a los procesos de resistencia. Todas esas grandes categorías que hoy forman parte del lenguaje emancipatorio, yo diría a nivel global, no solo a nivel latinoamericano, como bien nombraba Alberto, las nociones de buen vivir, derechos de la naturaleza, autonomía, plurinacionalidad, ¿no?, son elaboradas al comienzo del proceso o del ciclo progresista, aun si no tienen lugar en él. Entonces, toda esa narrativa indigenista o indianista que se va gestando sigue teniendo un rol fundamental en las luchas, aun si yo creo que hacia el final del ciclo progresista los pueblos originarios tienen un protagonismo, pero quienes van a tener un protagonismo mayor en la elaboración de categorías y narrativas emancipatorias van a ser las mujeres. Que tanto las mujeres como los pueblos originarios tienen o promueven una narrativa relacional, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación entre sociedad y naturaleza. La visión que los pueblos originarios y los movimientos feministas o los feminismos territoriales tienen sobre la naturaleza va en la misma dirección. Una visión relacional que pone el acento en la interdependencia, la complementariedad, la reciprocidad y sobre todo afirma como algo absolutamente necesario
la sostenibilidad de la vida digna. En eso, digamos, tenemos mucho para aprender de los pueblos originarios, pero también de los movimientos feministas que se han expandido en los últimos años en toda América Latina. Sobre todo en Argentina, ¿no, Maristel? En los últimos años, meses, sobre todo con la aprobación de la ley del aborto. ¿Cómo está este tema? Hubo la aprobación, pero ahora hay que implementarse. ¿Cómo está este tema en Argentina, Bueno, en Maristel? principio yo diría que no es solamente ese potente movimiento feminista que se gestó, no es ni una menos, es decir, un movimiento que surge hace 6 años en Argentina para denunciar los femicidios, ¿no? Los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, a manos de hombres, ¿no? No es solamente este potente movimiento feminista, va gestando también ahí una narrativa tan asociada a la soberanía de los cuerpos y a los derechos de las mujeres, sino también en América Latina hay todo un feminismo territorial ligado a las luchas contra el extractivismo, ¿no? Esos feminismos populares que al principio no se conciben como feministas, ¿no? Pero que en el vaivén entre lo público y lo privado van gestando, ¿no? Va gestando un discurso y una praxis que tiene que ver con la revalorización del rol de la mujer, de lo femenino, de la naturaleza, de los cuerpos y el territorio. Son, digamos, en ese sentido, yo diría, dos líneas, dos rutas diferentes que se van encontrando. Por un lado, los feminismos populares, por otro lado, esos feminismos más urbanos, ¿no? Que denuncian la violencia patriarcal y que luchan por o demandan derechos, entre ellos el derecho al aborto. Yo diría que por el momento en la Argentina está instalado, ¿no? Ya estaba instalado en los últimos años que, digamos, la ley del aborto era algo casi inevitable, ¿no? Era tal la potencia del movimiento feminista que se sabía que en una segunda discusión sería aprobado. De todas maneras, somos muy conscientes de que los movimientos feministas han alertado y reactivado sectores de ultraderecha que cuestionan sobre todo estos derechos, ¿no? Que cuestionan feminismos, que cuestionan a las minorías, a las minorías étnicas, que cuestionan también a las minorías sexuales. Y en este caso, sin duda, el feminismo en Argentina reactivó toda esta ideología de derecha y extrema derecha que vemos en todo el continente, ¿no? Y que hoy en día busca colocar obstáculos a la implementación de la ley en favor del aborto legal. Sin embargo, por el momento no es algo que esté en el centro de la escena, porque efectivamente los debates están mucho más en la línea de lo que ha colocado en el centro la pandemia por el COVID-19 que cuestiones ligadas a las luchas feministas. Dale, muchas gracias, Maristela. Antes de passar fazer uma pergunta para o Alberto Acosta, eu queria dizer para todo mundo que está assistindo que se tiverem perguntas, é só botar aí nos comentários do YouTube que a gente, na medida do possível, vai ler algumas perguntas aqui para os nossos convidados. Alberto, otro tema que también es muy, muy reciente y que ha llamado la atención de toda América Latina y, bueno, de otros lugares del mundo para Ecuador fue las elecciones presidenciales en que un candidato indígena casi llegó a segunda vuelta contra Guillermo Lasso, contra el candidato de Rafael Correa. Sabemos lo que pasó, ¿no? Que al final Guillermo Lasso, el candidato banquero, ¿no? Manifestadamente neoliberal, uno de los responsables por la dolarización de la economía de Ecuador, ha sido elegido y ahora es presidente.
Pero, ¿qué pasó así con las izquierdas en el país tras este resultado electoral que para mucha gente en América Latina ha sido sorprendente? ¿Y cómo eso impactó en las luchas populares indígenas? Creo, si me permites, dos puntualizaciones antes de abordar ese tema, que me parece importante, sobre todo para discutir a nivel latinoamericano. En primer lugar, sé que tú eres editor y ya sabes tú que a mí me gusta mucho el mundo de los libros. Creo que sería importante ver la posibilidad de traducir al portugués un libro que recoge la realidad del racismo en la actualidad en toda nuestra América Latina. Un español, un periodista, un tipo muy interesante, Paco Gómez Nadal, escribió un libro que se titula Indios, Negros y otros indeseables: capitalismo, racismo y exclusión en América Latina y el Caribe. Un libro que recoge una profunda historia de dominación, de exclusión, de marginación de los pueblos indígenas, pero que sobre todo nos lleva en un recorrido por casi cada uno de los países a constatar cómo ese racismo, que en muchas partes se considera ya superado, está siempre presente. Hay muchas formas de leer eso y quizás quien lee ese libro, porque es apasionante, es escrito de una manera muy sencilla y directa, frontal, se dará cuenta de cómo no hemos sido capaces todavía de superar esa lacra que tienen nuestras repúblicas. Paco Gómez Nadal dice que es como un grano en las nalgas de las repúblicas latinoamericanas. Grafica así esa realidad. Luego también quisiera anotar algo que me parece importante para comenzar a hablar ya de la realidad ecuatoriana, lo que señaló María Estela. Este momento, es cierto, hay una enorme fuerza del mundo indígena que está presente. Veamos lo que sucedió recientemente, lo que está sucediendo en Chile, lo que sucede en el Perú, lo que sucede en Bolivia, con todas las complicaciones y contradicciones, lo que sucede en Ecuador, en Colombia mismo, donde se ha comenzado un proceso que a mi modo de ver debería ser simbólico, a derribar las estatuas de los conquistadores. Me parece que esa es una de las grandes tareas que tenemos entre manos, ir derribando todas esas estatuas de la modernidad que tienen que ver con el patriarcado, que tienen que ver con la colonialidad, que tienen que ver incluso con esa economía que cree que solo es cuestión de crecer, crecer y crecer, y por supuesto, con esa visión de mundo que domina la naturaleza. En el caso ecuatoriano, lo que sucedió fue el resultado de un proceso complejo y difícil. Es muy fácil desde afuera, sin tener todos los elementos, llegar a lecturas dicotómicas, a lecturas que resultan simplonas. Perdió la izquierda, ganó la derecha. Entonces el tema está resuelto. No fue así. No niego que ganó el presidente neoliberal, un banquero que tiene muchos síntomas mucha sintonía con visiones de ultraderecha conservadora, pero no es menos cierto que el progresista, que representaba en esencia la propuesta de gobierno de Rafael Correa, no estaba muy distante en muchos de estos aspectos. Los dos extractivistas, los dos conservadores. Lasso, muy cercano al Opus Dei. Rafael Correa en su gobierno entregó el manejo de la política de control de la natalidad al Opus Dei. Los dos coincidieron en aperturismo. Correa firma un tratado de libre comercio con la Unión Europea y Lasso va a continuar los que ya suscribió Lenín Moreno. Y así podríamos ir viendo una serie de cuestiones que también deberían estar claros. Si son extractivistas, generan y provocan violencias. Criminalizaron, como han hecho los gobiernos neoliberales, a quienes están defendiendo la naturaleza. María Estela contaba al inicio cómo se está, o fue antes del programa, cómo se está afectando a quienes están en el lado de los ambientalismos, ¿ya? Y esa es una cuestión que se refleja permanentemente. Correa hablaba del ecologismo infantil, del indigenismo infantil y del izquierdismo infantil, y todo lo que impulsó fue un intento de modernizar el capitalismo. En ese escenario, cuando hay un terremoto político en la primera vuelta electoral, el 7 de febrero pasado, emerge con mucha fuerza un candidato indígena, Yacu Pérez, ¿ya? Y rompe los esquemas
y que provoca la posibilidad de llegar a la segunda vuelta. A mí no me cabe la menor duda que hubo un manejo fraudulento en el cual participaron los miembros de los dos partidos de derecha tradicionales, Social Cristiano y Creo, el de Guillermo Lasso, y el correísmo, para impedir que el candidato indígena pase a la segunda vuelta, porque para el correísmo eso era sumamente grave, enfrentar a alguien que hablaba de izquierda y hacía algunas propuestas de izquierda y estaba muy cerca de la realidad, mientras que el correísmo daba discursos de socialismo y revolución, pero nada que ver con la realidad. En ese escenario aparece, cuando se produce esta frustración, es más largo que podría comentarla, aparece la posibilidad de un voto nulo. Un voto nulo que a la postre pesa en el resultado electoral sin lugar a dudas, pero que se explica no simplemente por haberle hecho el juego a la derecha, que es lo que tanto se usa, sino porque era una forma de rechazo a los progresismos en esencia conservadores y también extractivistas y a los neoliberales conservadores y extractivistas. Y ahí anotaría algo fundamental. Si era tan importante ganar al candidato neoliberal, y eso es lo que percibían los voceros del progresismo, ¿por qué no se intentó una alianza? No se hizo ningún esfuerzo por una alianza. Es más, se desató una campaña racista en contra de Yacu Pérez y la dirigencia indígena feroz. Inclusive, un hecho que quizás no es conocido en América Latina, pero en Ecuador ocasionó revuelo, uno de los voceros de Podemos, Juan Carlos Monedero, a los 2 o 3 días de las elecciones, comenzó a decir que Yacu Pérez no era indígena, que ni siquiera correspondía su nombre a la realidad indígena y que él conocía cómo eran los indígenas. O sea, que desde el progresismo, desde la transnacional progresista, había voceros que recuperan esta visión de la colonialidad, que está presente cada vez más. Y naturalmente, en ningún instante, desde el correísmo que se creía que iban a barrer en la segunda vuelta electoral, se intentó una alianza con el movimiento indígena, se intentó una alianza con otras fuerzas sociales y con otros colectivos de izquierda. Los resultados son los que estamos teniendo, pero claro, aquí hay que estar muy atentos, que no quiere decir que el Ecuador votó mayoritariamente por el neoliberalismo, porque gran parte de la votación en contra de Arauz y a favor de Lasso era una votación que se movía por el miedo a Correa, y un miedo que se usa una y otra vez en todas las campañas electorales. El caso del Perú es paradigmático. ¿Cómo se enfrenta a Castillo? Hay una alianza, lo que habría dicho José Carlos Mariátegui, entre la oligarquía financiera y los grandes medios de comunicación, los grandes medios de prensa, Rafael, y la gran prensa, para controlar a la opinión pública. Y se le presenta a Castillo como un terruco, como un terrorista, como un comunista, alguien que iba a abrir la puerta a Venezuela venezolana. Entonces vamos viendo cómo la vida política nacional en cada uno de nuestros países está plagada por una serie de miedos, una serie de cuestiones agravadas en este momento de pandemia, donde el miedo a perder la vida, que es real, está presente, el miedo a perder el trabajo, el miedo a tener problemas y dificultades por lo que estamos viviendo, por lo que no conocemos, por las incertidumbres. Yo creo que hay muchos elementos que deberían hacernos a nosotros llegar a una conclusión. Requerimos análisis, ya lo dijo, no dicotómicos ni simplistas. Necesitamos abrir la puerta a las críticas y a las autocríticas, por lo que se viene es cada vez peor. Sí, y a partir de lo que hablamos, quisiera ponerles una cuestión que es una cuestión muy, también muy actual en Brasil, sobre todo, y creo que también en América Latina, que es la vuelta, el regreso del fascismo. O sea, Alberto acaba de abordar este tema que de una manera que se enfrentaron, ¿no?, en las elecciones ecuatorianas, en la segunda vuelta, un heredero de la ola progresista, ¿no?, de Rafael Correa, y un representante legítimo histórico de la derecha. Eso pasó en Argentina también, cuando se enfrentaron Macri y Alberto Fernández, pero Fernández, heredero del kirchnerismo,
incluso con Cristina Kirchner como su vicepresidenta, y lo ganó. Entonces, y aquí en Brasil ahora se dibuja el futuro electoral para el 2022 en un duelo entre Lula y Bolsonaro. Y bueno, y mucho se discute y sobre eso y las alternativas que podría haber, pero la verdad es que no se puede en este corto plazo mirar alguna alternativa electoral que no sea ni uno ni otro, y de ahí obviamente que nosotros estamos queriendo mucho que Bolsonaro deje el poder lo más pronto posible. Y de ahí que quiero ponerles esta disyuntiva que me parece muy complicada, ¿no? O sea, nosotros tenemos mucha conciencia de los límites y las violencias y las injusticias producidas por las políticas neodesarrollistas del progresismo latinoamericano, y todo lo que no cambió de la estructura social económica de América Latina, pero al revés, la opción que se pone, que se le enfrenta al progresismo, es la extrema derecha, y acá en Brasil lo estamos sufriendo mucho con la manera en que se enfrenta la pandemia, con muchas muertes. En fin, es un país que está en duelo. eh, entonces quisiera ponerles esta cuestión, o sea, ahora estamos de la manera, en fin, términos electorales, tenemos estas dos opciones. En Argentina, el progresismo ha vuelto. En Ecuador, el progresismo fue derrotado por la derecha. Entonces, ¿cómo ven qué se debe hacer? ¿Por dónde caminar en esta situación, Maristela? La pregunta es el gran dilema de las izquierdas latinoamericanas, en la medida en que en la mayor parte de los países, como bien anotaba Alberto, estamos entrampados en el binarismo y en la polarización, que no deja expandirse o nacer otras alternativas que sean superadoras. En la mayor parte de los países estamos en escenarios de este tipo, y yo diría no solo en América Latina, sino a nivel global. La tendencia es la polarización, es el binarismo y es la obturación de salidas otras que puedan superar esta linealidad. En Ecuador vislumbramos la posibilidad de otra izquierda con Yacu Pérez. Yo creo que eso hay que subrayarlo con justicia, porque la izquierda que Yacu Pérez en ese sentido ilustra es una de tipo indianista y ecologista. Tiene una gran representación hoy en día, y que rompe, o al menos intentó romper con ese binarismo. Los que algunos veían como pura fragmentación, en realidad ilustraba la pluralidad de voces. Pero bueno, eso no lo vemos quizás con la misma fuerza, con la misma potencia en otros países, donde las izquierdas que tienen voz y que tienen visibilidad son las ligadas a los progresismos, con todas las limitaciones que ya les conocemos. En Argentina, efectivamente, estuvimos enfrentados al mismo dilema que ahora ustedes en Brasil están enfrentados. Y quizás en Brasil mucho más. Yo creo que hay diferencias entre Macri, que es una izquierda neoliberal, con el Bolsonaro, que es una ultraderecha, ¿no? Una extrema derecha radical y profundamente antidemocrática. Son, en todo caso, dos derechas diferentes, las de Macri y las de Bolsonaro, pero generaron el mismo alineamiento y el mismo reagrupamiento del campo político al efectivamente quedar entrampados en la polarización, en el binarismo. En Argentina no hubo otra posibilidad que colocar
piedras en el camino a Macri para que pudiera ganar Alberto Fernández. No se olviden ustedes que Alberto Fernández fue la expresión de una coalición que no tiene solamente como protagonista al kirchnerismo, aun si tiene un lugar fundamental, sino también otros sectores, por ejemplo, de la izquierda crítica, que fueron absorbidos por el Frente de Todos. Eso es un elemento a tener en cuenta. Ahora bien, yo creo, para el caso argentino, que estamos tropezando 2 veces con la misma piedra. La historia vuelve a repetirse, y que además vuelve a repetirse frente a un progresismo de baja intensidad en relación al progresismo que hemos vivido en la década anterior. Por ejemplo, estamos viviendo una gran crisis económica a nivel global. La Argentina ya venía de una crisis social y económica muy importante. Bueno, esta se ha profundizado al calor de la pandemia, y el gobierno de Alberto Fernández apuesta, como otros en América Latina, a sortear la crisis económica a través de la aceleración del extractivismo, lo cual ha puesto en alarma, ¿no?, a todos los sectores que defienden la naturaleza, que defienden el territorio y, en última instancia, que defienden la vida. Creo que uno de los grandes problemas, y con esto voy menos cerrando esta parte, creo que uno de los grandes problemas todavía en América Latina es que no podemos construir una izquierda interseccional. Una izquierda que, además de articular el lenguaje social, clasista, además de incorporar las demandas de los pueblos originarios, además de incorporar las demandas de los feminismos y las distintas, podríamos decir, diferencias culturales, incorpore las demandas ecologistas. Carecemos de ese tipo de izquierda, que de alguna manera, creo yo, se vislumbró ahí en Ecuador con la figura de Yacu Pérez, y no por casualidad la reacción fue visceral, tanto desde el progresismo como desde la derecha, de cancelar cualquier posibilidad de una izquierda interseccional. No creo que en Brasil ahora haya posibilidad, ante un escenario tan dominado por la extrema derecha de Bolsonaro, de construir, digamos, las bases de una izquierda interseccional, pero sin duda, siempre lo decimos, no hay posibilidades para la izquierda, ni aquí, ni en América Latina, ni en otros lados del mundo, si ésta no articula, ¿no?, las demandas sociales, indianistas, feministas y ecologistas en base a un discurso democrático. Ese es nuestro gran desafío en un momento en el cual seguimos entrampados en los binarismos y en la polarización. Alberto, comentarios sobre el tema del regreso del progresismo en la extrema derecha. Discúlpame, Tadeo, no escuché la pregunta. Sí, la pregunta es la misma que hice a Maristela, o sea, que pudieras analizar, o sea, dar tu opinión, tu análisis sobre esta disyuntiva en la que estamos en América Latina ahora, entre el regreso del progresismo o la continuación de la extrema lo óptimo derecha. Sería ir construyendo esa izquierda o esas izquierdas interseccionales. Y ojalá hubiera capacidad de autocrítica, sobre todo en los progresismos, también en las izquierdas, para ir encontrando puntos en donde se puedan ir construyendo espacios para resistir a esas derechas cada vez más reaccionarias, incluso con rasgos fascistas en algunos casos. Me parece que en ese escenario se requiere entonces tener claridad de qué es lo que hay que hacer, a quién hay que enfrentar, pero no entregar sin beneficio de inventario el poder, el gobierno, a personajes que luego se transforman en caudillos y que impulsan apenas políticas modernizadoras del capitalismo con profundos rasgos patriarcales y coloniales. En ese escenario, una de las primeras cosas que yo recomiendo, si me permiten una recomendación, es conocer la realidad de cada uno de nuestros países. Personalmente, estoy muy contento y entusiasmado por la derrota de Keiko Fujimori,
porque es una derrota de una derecha virreinal, de una derecha que escondió todos sus discursos de democracia y libertad porque estaban sus privilegios en peligro. Vargas Llosa, que fue el gran contradictor del fujimorismo, termina pactando con los fujimoristas porque hay que impedir que avance el comunismo, entre comillas, ¿ya? Entonces es muy importante rescatar eso, pero no nos hagamos muchas ilusiones. El maestro Castillo tiene también una serie de posiciones conservadoras, ha dado declaraciones en contra del aborto. En el plan de gobierno del maestro Castillo se habla en contra del ecologismo ONGero, de las ONGs, y el medioambientalismo fundamentalista. Entonces, atentos, atentos, porque ahí podemos también tener algunas sorpresas. Y creo que en el caso de Brasil habría que recordar que quien abrió la puerta para el impeachment a Dilma Rousseff fue la misma Dilma Rousseff cuando tenía de vicepresidente al señor Temer, que provenía de uno de los partidos políticos más corruptos de la historia brasileña. No quiero hablar de este tema. Ustedes conocen eso, pero esa historia tiene que quedar presente. El gobierno del PT no impulsó una verdadera reforma agraria, a pesar de que tenía todo el respaldo de ese movimiento maravilloso, grande y vigoroso como es el movimiento de los sin tierra. En fin, esas historias tenemos que conocer. Igualmente, yo creo que las izquierdas tienen que comenzar a ser categóricamente francas en su defensa de los derechos humanos y derechos de la naturaleza. A cuenta de proteger los proyectos transformadores, entre comillas, los gobiernos progresistas hacemos mutis por el foro y no decimos nada, por ejemplo, cuando se atropellan los derechos humanos en Venezuela o lo que está sucediendo ahora en Nicaragua. Es terrible, eso no puede ser aceptado como un gobierno de izquierdas. Por el contrario, se va configurando una suerte de somocismo del siglo XXI a través del gobierno de Ortega. Entonces, una nueva izquierda o nuevas izquierdas no pueden caer en las viejas contradicciones, como negar la problemática ambiental. El tema de los derechos de la naturaleza debería ser una bandera real de lucha de las izquierdas. No se resuelven los problemas solo en base a estatizar los recursos naturales y los medios de producción, porque el Estado en sí mismo es una herramienta de dominación. Hay que repensar el Estado desde abajo, desde lo comunitario, con criterios de plurinacionalidad. Por lo tanto, es necesario incorporar toda esa multiplicidad cultural que expresan los pueblos originarios y los pueblos afro. Las izquierdas, esto me parece a mí fundamental, habría que profundizar más. Un tema que a mi modo de ver ya había sido superado, aquello de que hay que mantener esa visión dogmática torpe de que existen contradicciones principales y contradicciones secundarias. No. ¿Quién va a definir eso? ¿Quién define cuál es una contradicción principal y una secundaria? A cuenta de enfrentar al capital, damos paso a la lucha de clases y subordinamos la lucha de los feminismos a esa lucha de clases. Subordinamos la lucha del movimiento indígena a esa lucha de clases. No, María Estela fue muy clara, categórica. La renovación de las izquierdas implica que simultáneamente, ese es el término clave, simultáneamente se adquieran caracteres anticapitalistas que tienen que ser feministas, decoloniales, ecologistas, comunitarios, por supuesto antirracistas, y a partir de una permanente radicalización de la democracia en términos muy amplios. Yo creo que lo que hay que terminar es esta forma de ver y de hacer el mundo que ha dado paso a una desnaturalización de la naturaleza, mercantilizándolo, y a una deshumanización de la humanidad, haciendo que los seres humanos hayamos perdido el contacto entre nosotros. Y ese no es un tema de la pandemia, eso viene desde antes. El individualismo a ultranza es una enfermedad social que ha dado lugar ya en 2 países en el planeta, países ricos, Japón e Inglaterra, a la conformación de los ministerios de la soledad. Esos son de los grandes retos que nosotros tenemos que enfrentar, y esa es la gran tarea de las izquierdas. Y eso nos lleva a algo que es fundamental, la solidaridad internacional, que no puede ser la complicidad frente a gobiernos que están atentando a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. Muchas gracias, Alberto. Yo quiero
volver la palabra para ti, porque dentro de esta gran ideología de la dominación, tenemos un tema que es un tema que hasta hoy día es muy difícil de que sea enfrentado de manera amplia por la sociedad, que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo sigue siendo una entidad mítica en que todos los proyectos políticos electoralmente viables no llegan ni cerca de criticarlo. Entonces, quisiera aprovechar este tema del desarrollo para invitarte a hablar de tu nuevo libro, ¿no? El libro que has organizado con estos otros pensadores tan importantes también de diversas partes del mundo, que es el Pluriverso, un diccionario del post-desarrollo. O sea, ¿qué temas trae este libro y cuál es su importancia en este momento de la historia del a ese mundo y de libro América? llegamos como resultado de la acumulación de varias luchas, varios esfuerzos de investigación y de varios ejercicios de cuestionamiento de la modernidad. Es un libro que sintetiza diversas aproximaciones a las críticas que se venían haciendo al desarrollo. Cuando el jueves 20 de enero de 1949, el presidente Harry Truman dijo que era el momento de superar el atraso en determinadas áreas, él hablaba del subdesarrollo de determinadas áreas en el planeta, arrancamos en una gran cruzada, la mayor de la humanidad, de izquierdas y derechas, a superar el subdesarrollo. Y entonces fuimos ahí generando las condiciones para olvidar nuestras propias capacidades. Me remito a las culturas de los pueblos originarios, porque había que desarrollarse en función de las realidades ajenas a los nuestros, la colonialidad. Y en ese contexto se ha asumido la necesidad de desarrollo como un mandato indiscutible. Y estamos viendo que pasado el tiempo, no hay países desarrollados, ni siquiera quienes sirven de ejemplo son países desarrollados. Podría pasarme un par de horas comentándoles y dando datos de cuál es la realidad. Pensemos en uno de los países que nos sirve de ejemplo, de faro, de luz, Alemania. ¿Ya? En Alemania el 21% de la niñez menores de 5 años vive en pobreza, 21%. Un 9% adicional entra y sale de la pobreza. La concentración de la riqueza es de tal magnitud que el 10% de las personas ricas en Alemania controlan el 53% de la riqueza nacional, mientras que el 50%, que no son pobres, controlan apenas el 1%, menos de 1% de la riqueza nacional. El estilo de vida de un alemán, de una alemana promedio, no puede expandirse por el planeta, requeriríamos por lo menos 4 planetas. Entonces, esa idea del desarrollo no tiene futuro y es necesario comenzar a cuestionar. Y desde hace mucho tiempo atrás, en diversas partes del planeta, se comienza a trabajar en alternativas prácticas. La gente construye opciones diferentes, con una clave que no viene dentro de un mandato global. No hay un mandato global del buen vivir, no hay un mandato global de Esbarash, como dice mi amigo Ash Kotari, como plantea Ash Kotari, ni del Ubuntu en África. Y fuimos llegando 5 personas de diversos continentes, Ariel Saleh de Australia, Ash Kotari de la India, nuestro amigo Arturo Escobar, colombiano que vive en los Estados Unidos, Federico de María, italiano que vive en España, y Acosta, que les está hablando, a la necesidad de construir un libro que sintetice algunos de esos esfuerzos. Y ese libro tiene 3 capítulos. El primero, donde participa María Estela, haciendo una crítica fundamental al desarrollo visto desde América Latina. Hay una crítica de África, hay una crítica de Europa, José María Tortosa, en África está Nimo Bassi, hay una crítica desde la India, desde Asia, hay una crítica de los Estados Unidos, de 6 continentes. Luego abrimos la puerta a algo que me parece fundamental, a las falsas soluciones, porque hay muchos cantos de sirena últimamente, como la transformación energética. Está bien que superemos la dependencia de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, pero no en base a más extractivismo,
litio, cobre, a la destrucción de los bosques para obtener la madera de balsa para los rotores de la energía eólica. Y por supuesto este libro, que es escrito por 120 personas, hombres y mujeres de todos los continentes, tiene 80 aportes, contribuciones de alternativas concretas. Aquí no hay recetas, aquí no hay modelos indiscutibles, aquí hay opciones concretas y específicas de cómo la gente está resolviendo sus problemas. Eso me parece que es fundamental en este tipo de aportes. Y el trabajo que hace Editorial Elefante está en esa línea. Hay otros libros que yo podría aquí recordar de ustedes. Uno que me gustó muchísimo, este de Descolonizar el Imaginario, que es la traducción y ampliación del libro ese Más allá del desarrollo. También escribe aquí Maristela, ¿ya? Y hay aportes fantásticos de otra gente que trabaja en este sentido. Lo que tenemos que ahora es, figurativamente hablando, hacer algo de silencio para oír cómo el futuro se está construyendo. Sobre todo, reconocer que las alternativas y las soluciones están surgiendo de esas luchas de los feminismos, de esas luchas del movimiento indígena, esas luchas de resistencia y de reexistencia a los extractivismos, al patriarcado, a la colonialidad. Esos son los grandes retos que tenemos entre manos. Y por eso estoy más que contento de celebrar los 10 años de Editorial Elefante. Ahora, sí te soy franco, no tengo nostalgia, tengo saudade, porque luego de esta reunión, si hubiéramos estado en vivo, nos habríamos ido a cenar y a tomar por lo menos una cerveza. Seguramente, como siempre hacemos cuando estamos juntos. Maristela, a partir también de la palabra desarrollo, quisiera invitarte a hablar del libro Debates Latinoamericanos, que tiene como subtítulo Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo. O sea, el libro que lo vamos a publicar en meses. Quisiera que hablaras un poco de lo que va el libro, por favor. Antes que nada quería agradecer a Alberto que me hayan invitado al gran libro sobre el postdesarrollo, el pluriverso, que ustedes van a publicar, porque me parece que es realmente un gran aporte, sobre todo en la línea de pensar las alternativas. Volviendo al libro Debates Latinoamericanos, ese es un libro que a mí me llevó muchos años escribir. Es un libro que de alguna manera elaboré en mi vínculo con los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, acá en Argentina. Yo creé la cátedra de teoría social latinoamericana, que no existía en la Universidad Nacional de La Plata, y a partir de ahí, digamos que traté de sistematizar sobre todo las distintas vertientes, corrientes del pensamiento latinoamericano en torno a 4 problemáticas básicas, que son el desarrollo, la dependencia, el populismo y el indianismo, el lugar de los pueblos indígenas. Esas 4 grandes problemáticas son las que transito en 2 partes diferentes. Hay una primera parte en la cual hay una reconstrucción histórica de cómo ha sido tratada por el pensamiento latinoamericano, pero también cómo atraviesa, ¿no?, la política, sobre todo en algunos países. Ustedes imagínense que es imposible tomar a todos los países latinoamericanos. Pensemos solamente en la problemática de los pueblos indígenas que hemos abordado hoy en la charla. En ese caso yo abordo en el libro cómo ha sido construido el lugar de lo indígena en un país como el Perú, en México, en Bolivia y en Argentina. En la segunda parte es lo que yo trato de poner en diálogo con la política actual, es qué lugar tienen esos 4 debates en el escenario latinoamericano. ¿Qué lugar tiene el debate sobre los pueblos indígenas, relacionado con categorías como la del buen vivir, derecho a la naturaleza, el derecho de consulta? Por otro lado, tomar, por ejemplo, cuáles han sido los nuevos debates en torno a la dependencia, una
la corriente de pensamiento que ha nutrido tanto la crítica latinoamericana y que nació en Brasil, sobre todo, cómo nutre el pensamiento latinoamericano hoy, y lo mismo también con los debates en torno al populismo, que son numerosos. Yo creo que es una de las categorías más controvertidas, podríamos decir, el pensamiento político contemporáneo. Pero en América Latina tiene un tratamiento especial. No siempre ha sido pensado el populismo de manera negativa o peyorativa. ¿Cómo pensar o cómo hemos pensado los experiencias populistas que además han nutrido lo nacional popular, sobre todo en los años 50, 60 en América Latina? ¿Cómo pensar los populismos y su vínculo con los progresismos latinoamericanos? Lula, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, entre otros. Bueno, todas esas problemáticas son las que he tratado de abordar en un contexto en el cual yo creo que al menos, sobre todo en Argentina, hay muy poco conocimiento sobre el pensamiento latinoamericano, sobre las tradiciones críticas de este pensamiento, muy poca circulación y una fuerte tendencia, que como lo muestra la frase de Alberto Fernández, ¿no?, hacia el europeísmo o hacia la identificación con el pensamiento colonial. Una cuestión final quisiera decir, Tadeu. El año pasado, en el marco de la pandemia y el desafío, podríamos decir, civilizatorio que esta abrió, los nuevos dilemas que esta planteó, de alguna manera se habilitaron también debates sobre la transición ecosocial. Y en ese marco, desde América Latina, desde diferentes países, activistas, intelectuales, organizaciones sociales, entre los activistas y pensadores está Alberto, está Arturo Escobar, mucha otra gente también de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, Breno Bringel, entre otros, hemos lanzado el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Me parece que esta es una apuesta interesante desde el sur, sobre todo pone el eje, ¿no?, en estas alternativas que se han venido gestando desde abajo y que buscan irrumpir precisamente desde el sur, interpelando al norte. Y en esa línea el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur tiene cuatro ejes que solo voy a enumerar porque realmente son disparadores de la discusión. Uno de ellos tiene que ver con el rol del paradigma de los cuidados, por ende de los feminismos. El segundo elemento fundamental del Pacto Ecosocial es la necesidad de pensar la articulación entre justicia social y justicia ambiental, ¿no? Y el tercero es la problemática de la transición, una problemática que no solo atañe a la cuestión energética, sino que también atañe, por supuesto, a la transición del modelo productivo y a la transición urbana. El cuarto es la democratización. Necesitamos democratizar nuestras sociedades, necesitamos democratizar los medios de comunicación más que nunca. Lo estamos viendo al calor de estas campañas electorales que se dan en nuestros países. Estos cuatro elementos son los que constituyen los ejes fundamentales del Pacto Ecosocial e Intercultural, que creo que al menos instala una plataforma de discusión desde el sur sobre la necesidad de la transición ecosocial. Vale, muchas gracias, María Estela. Estamos llegando cerca, ¿no? Estamos llegando a esta charla. Sí. Tenemos ahí 15 minutitos, entonces voy a leer unas preguntas de la gente que nos está mirando. Y la primera no es un agradecimiento de Federico, que dice que me gustaría hacer un agradecimiento a ustedes porque mi abuelo es indígena del pueblo Krenak, ha trabajado en la minera Vale y mi madre trabaja para la minería acá en Brasil, pero yo actualmente investigo el tema del desarrollo leyendo la obra de ustedes, así, y dice que los escritos de ustedes son fundamentales, desencajan
perfectamente en nuestra realidad, así que les agradece mucho, Federico. Y luego hay una pregunta de Débora Rodríguez, y también de Edison Caetano, que abordan el tema del decrecimiento y del ecosocialismo. O sea, en términos de que cuál es la importancia del decrecimiento como una dimensión para la existencia humana futura y también cuál es la importancia para la superación de este modelo. Yo creo que de alguna manera han hablado de estos temas, pero si pudieran ubicar más particularmente el tema del ecosocialismo, el del decrecimiento, me parece que sería muy bueno. Podemos empezar por Alberto. Me voy a concentrar sobre todo en el tema del decrecimiento. Me parece que es una cuestión que tiene que ser conocida y discutida con mucha responsabilidad y seriedad, porque de lo contrario puede suceder que haya personas que no conocen de la materia o están malintencionadas que puedan decirnos que las crisis que estamos atravesando, sobre todo en el ámbito económico, con una caída del Producto Interno Bruto y todas las secuelas que eso tiene, sería el decrecimiento. Decrecimiento económico no tiene que ver con una crisis económica ni con una recesión económica. Decrecimiento no solo es una necesidad de actuar en el ámbito de la economía, sino que es importante y fundamental trabajar en la construcción de otro tipo de sociedad. En ese escenario, esta discusión del decrecimiento surge con mucha fuerza en el norte global. Tenemos pensadores y personas que vienen trabajando en ese sentido en una cantidad enorme. Pienso en el francés Serge Latouche, en el alemán Nico Pesch, en el inglés Tim Jackson. Pero también podríamos tener algunas referencias anteriores, inclusive en un personaje que puede llamar la atención a quienes conocen algo de historia económica, como John Stuart Mill, un liberal, filósofo, economista, que tiene algunas intuiciones importantes en términos de feminismo. Su esposa parece que le influyó mucho, pero él habla de la necesidad de una economía estacionaria. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, justamente en la época que se publicaba el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx y de Federico Engels, aparecían sus obras, y este es un personaje que también deberíamos leerlo en esa línea. Ahora, ¿qué significa el decrecimiento? La aceptación de que el actual estilo de vida fundamentado en una economía capitalista que tiene como eje fundamental la acumulación y como mecanismo de esa acumulación la codicia, no tiene futuro. De una perspectiva ambiental, un mundo con límites biofísicos, el crecimiento económico permanente es imposible. Ya lo dijo un economista inglés, asesor de presidentes norteamericanos, Kenneth Boulding. Esa posibilidad de ese crecimiento permanente es típico de economistas y de locos. Lo que pasa es que normalmente la ciencia económica termina en esas locuras de creernos que la economía tiene que subordinar a todas las ciencias sociales y que primero es la reactivación económica, lo que estamos viendo ahora como respuesta a la pandemia del coronavirus. En segundo lugar, el crecimiento económico está provocando destrozos ambientales enormes, la destrucción del planeta, la destrucción de la biodiversidad, la destrucción de la biosfera, la misma pérdida de recursos naturales, todos los problemas que se acumulan en el planeta. Nosotros estamos preocupados y angustiados, y entiendo la tragedia para millones de familias con las personas que mueren por el coronavirus, ya más de 3 millones de personas. Pero, ¿qué decimos ante las personas que mueren por la contaminación del aire y el agua en las ciudades? Más de 8 millones de personas al año. Tampoco nos preocupa mucho que mueran cerca de 10 millones de personas por desnutrición en el planeta. No porque faltan alimentos, sino porque es un sistema perverso. Producimos alimentos para los autos y no para los seres humanos, entre otras barbaridades que suceden en ese ámbito. En ese escenario, además, el crecimiento económico, el tener más, no hace más feliz a la gente.
invito a que conozcan ese teorema de Sterling, que se ha hecho ya estudios para los Estados Unidos, para Europa, en Chile, en China conozco estudios que demuestran que puede haber un crecimiento económico, pero el índice de felicidad se queda cada vez más estático, ya no crece. Entonces es necesario comenzar a replantearnos la economía. Para eso hay que, en primer lugar, liberarnos de la religión del crecimiento económico permanente. Punto 1. Punto 2, clave y fundamental, dar paso a una desmercantilización de la naturaleza, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza. En realidad, la naturaleza nos da derechos a los humanos para vivir. Punto 3, la redistribución de la renta y de la riqueza, el principio del reparto, que también está en el Pacto Ecosocial del Sur que mencionó María Estela. Ahí también está el tema de la renta básica universal, que son temas para la discusión. Y tenemos que también avanzar en procesos de descentralización y desconcentración de los aparatos productivos y de las ciudades. Las ciudades no pueden seguir siendo esos espacios, por definición, insustentables que están ocasionando tantas dificultades y tantos problemas. Y a la final requerimos algo de racionalidad democrática, para que seamos los seres humanos los que asumimos el control de lo que está sucediendo. Por ejemplo, lo mínimo que podríamos esperar este rato, Tadeo, María Estela y las personas que nos están este rato escuchando y viendo, es un sistema que garantice la salud como un derecho humano. Hay que echar abajo todas aquellas patentes, por ejemplo, en el caso de las vacunas para el coronavirus. La salud no puede ser un negocio, la salud no puede ser una mercancía. Requerimos algo de racionalidad democrática. Hay que volver a humanizar la humanidad y reencontrarnos con la Madre Tierra. Maristela. Bueno, voy a ser breve, porque ya gran parte de lo que tenía para decir lo ha dicho Alberto y de manera muy elegante y precisa. De crecimiento y ecosocialismo. Es cierto, el término de crecimiento es muy cuestionado en América Latina y en los países del sur global. Una categoría obús, decía un pensador, un pensador español, es una categoría que se vuelve contra nosotros mismos en la medida en que efectivamente estamos ante la miseria, la pobreza y la desigualdad como graves problemas de nuestras sociedades. Sin embargo, lo que el decrecimiento plantea, sobre todo, es producir con menos energía y con menos materias primas, ¿no? Esta es un poco la esencia del decrecimiento. La noción de decrecimiento cuestiona también o coloca en el centro de atención la problemática ligada al metabolismo social del capital, al hecho de que efectivamente en el último siglo y medio, sobre todo en el marco de las sociedades de combustibles fósiles, pero muy en especial luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que se ha acelerado es el metabolismo social del capital, que hace que efectivamente se requiera, para poder mantener el modelo de consumo de las sociedades más ricas, requiera cada vez más materias primas y por eso se presionen más sobre los territorios, ¿no? Eso se traduzca en destrucción de esos territorios y despojo de las poblaciones. Claramente el tema del metabolismo social, ¿no?, está en el centro, y la necesidad de crecer está también, es uno de los elementos a pensar en el marco de una transición ecosocial, una transición que debe ser justa, que no es lo mismo de crecer en los países del norte que en los países del sur. En segundo lugar, sobre el término ecosocialismo, quizás me parece que no hay definiciones tan precisas, ¿no? En todo caso, creo que tenemos que evitar la revisión de los errores de los socialismos del siglo XX, pero también de los socialismos del siglo XXI. Las izquierdas tienen que ser, como decía al principio, interseccionales. Es un gran desafío la interseccionalidad, poder comprender, expresar
las diferentes demandas que hoy colocan sin duda a los feminismos, a las demandas de los pueblos originarios y a las demandas ecologistas y a las demandas anticapitalistas sin duda en el centro, y que van configurando un campo o un lenguaje de las resistencias en donde hay términos como crítica al neoextractivismo, transición justa, justicia social y justicia ambiental, ética de los cuidados, agroecología en términos de modelos de producción, derechos de la naturaleza, entre otras cosas. Es un nuevo léxico que está detrás, podemos llamarlo ecosocialismo o no, en todo caso, si hablamos de una izquierda interseccional. Yo creo que es muy preocupante lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo, por ejemplo, una pandemia de evidente origen zoonótico. Ustedes tuvieron como uno de los invitados en estas conversaciones por los 10 años a Rob Wallace. Ha escrito un libro muy importante sobre este tema. Y sabemos que las dos rutas de la zoonosis, que es un término que conocimos hace un año y medio, antes no formaba parte de nuestro lenguaje crítico, hoy en día sí lo es. Las dos rutas son, bueno, de las enfermedades zoonóticas, son por un lado la deforestación y la expansión de la frontera agraria, y por otro lado también la cría de animales a gran escala, o el modelo productivo, el modelo de alimentación, perdón, que es altamente tóxico, que hoy se ha consolidado. Bueno, esos elementos hoy deberían precisamente advertirnos sobre el gran riesgo que estamos corriendo como humanidad. Sin embargo, vemos que al calor de esta pandemia se profundiza por un lado la desigualdad, por otro lado se profundiza también la destrucción de la naturaleza. Esto es muy grave y debería alertarnos sobre la necesidad, insisto, de realizar más que nunca una transición. Navegamos en aguas muy turbulentas y no hay posibilidad otra de pensar la transición que en este contexto de caos, en este contexto de crisis, es el único que tenemos. Pero necesariamente es el que nos obliga a pensar, ¿no?, en las formas de salir de las desigualdades y de salir de la destrucción de la naturaleza. Y para ello necesitamos realmente vehicular alternativas de transición ecosocial que sean justas, que sean solidarias, que sean sostenibles y que sean democráticas. Eso me parece que es el gran desafío que hoy tenemos, sobre todo desde los pueblos del sur, porque los pueblos del norte ya están encaminándose hacia una transición, sobre todo una transición energética, que es de índole corporativa, que seguramente traerá beneficio a los pueblos del norte en detrimento de los territorios y de los cuerpos de los pueblos del sur. Muchas gracias, Maristela. Eu queria encerrar essa conversa dizendo um pouco, recuperando um pouco da trajetória da Editora Elefante, e dizer que a Editora Elefante, a criação, ela foi fundada a partir de todo esse debate que a gente teve hoje aqui com o Alberto Acosta, com a Maristela, e que a gente publica em muitos dos nossos livros, né? E foi fundada um pouco, Alberto, também no Equador. Eu considero que o Equador é um dos lugares de fundação da editora, porque foi a partir da época que eu passei morando no Equador. Inclusive, a primeira vez que a gente que estuvimos juntos aí no Equador foi algo que hice contigo cuando yo era periodista todavía, periodista freelance, algo relacionado a la constituyente de la que fuiste presidente. E essa temporada me alimentou muito dessas discussões sobre pós-desenvolvimento, direitos da natureza, em temas que aqui no Brasil eu não tinha tomado contato ainda. Então, e o primeiro livro, né, da Editora Elefante é um livro que eu mesmo escrevi. A editora acabou surgindo como
consequência da publicação desse livro, que é um livro sobre o governo do Rafael Correa no Equador, e já discutir essas questões do desenvolvimento. Então, es eso, quisiera agradecerles muchísimo, muchísimo de verdad la presencia, no sé cómo se dice eso en estos tiempos, acá con nosotros, Maristela Svampa desde Argentina y Alberto Acosta de Ecuador. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, noche, y por brindarnos con estas discusiones tan importantes y urgentes. Também queria aproveitar para agradecer todo o pessoal que está trabalhando aqui, né, nos bastidores, a Milene Migliano, na produção, a Camila Yoshida e o Thiago Barbosa, na parte técnica, a Bianca Oliveira e a Isadora Tabi, que estão aí nos bastidores também, e a Priscila Molina, que é a tradutora do espanhol para o português, e a Rosane Lucas, que está traduzindo em língua brasileira de sinais, na Libras. Então é isso, gente. Muito obrigado a todas que ficaram com a gente até esse horário. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube para quem quiser assistir. E daqui 15 dias temos outra com Caio Pompeia, autor de Formação Política do Agronegócio, Daniela Alarcon, autora do livro Retorno sobre os Tupinambá da Bahia. Então vai ser uma discussão muito legal sobre também temas relacionados, povos indígenas, desenvolvimento, agronegócio. Muito obrigado, gente. Boa noite e se cuidem. Muchas gracias. Gusto de verles. Un abrazo grande. Un abrazo grande para todas y todos. Oi, pessoal.